La historia de Steve Jobs. Steve Jobs tuvo un rasgo que lo destacaba, y eran sus ideas visionarias en todo lo que abarcaba a los ordenadores personales, la música digital y la telefonía móvil, donde sus ideas revolucionarias lograron cambiar al sector mediante innovaciones constantes en sus productos. Hoy te voy a contar su historia. Pero antes de empezar, te pido que te suscribas al canal, activa la campanita de las notificaciones y déjame un like, porque es de gran ayuda para mí, para poder seguir trayéndote más contenido como este. Y ahora, comencemos con la historia de Steve Jobs. Steve Jobs nació en San Francisco el 24 de febrero de 1955, concebido de una relación entre Joan Carroll Schiebel y un inmigrante sirio-musulmán llamado Abdul Fattah Jandali. Fue dado en adopción al matrimonio de Paul y Clara Jobs. Paul, de profesión ferroviario, y Clara, una ama de casa. Jobs residió con sus padres adoptivos en la ciudad de Mountain View, en California. Esta ciudad es un gran centro de electrónica industrial que apasionó a Steve desde niño. Con apenas 12 años de edad, fue admitido en el Hewlett-Packard Club, una asociación juvenil de ingenieros en la empresa Hewlett-Packard, que enseñaba a los niños las últimas incursiones informáticas que realizaban en el club. Al terminar el bachiller en el Instituto Homestead de Mountain View, Steve Jobs ingresó en la Red College, una universidad de artes liberales radicada en Portland, Oregon, pero abandonó los estudios universitarios un semestre más tarde. En esa época, coqueteó con las drogas y se interesó por la filosofía y la cultura, llegando a viajar a la India en busca de la iluminación espiritual. Tras unas prácticas en la empresa Hewlett-Packard, en Palo Alto, en 1974, Jobs fue contratado como diseñador por Atari, compañía pionera de la por entonces naciente industria de los videojuegos. En aquella época, Jobs se convirtió en el socio del ingeniero Stephen Wozniak. Lo que más llamó su atención fue el potencial del ordenador doméstico en el que trabajaba su amigo, y en el garage crearon su primera oficina. Pusieron en marcha una placa base y luego un ordenador completo. El Apple I, considerado como el primer ordenador personal de la historia, en 1976, con el dinero obtenido de la venta de su furgoneta Volkswagen, fundaron la empresa Apple Computer, con sede en el garaje de la familia de Steve Jobs. Jobs eligió el nombre Apple como un homenaje a su fruta favorita, la manzana. El Apple II, una mejora del modelo anterior, fue incluido en 1977, convirtiéndose en el primer ordenador de consumo masivo. Tras una impresionante lluvia de pedidos, Apple pasó a ser la empresa de mayor crecimiento de Estados Unidos. 3 años después, Apple salió a la bolsa con su precio de $22 por acción, lo que convirtió a Jobs y a Wozniak en millonarios. Steve Jobs había adquirido ya su fama de genio bifronte, magníficamente dotado para la tecnología y para los negocios. Un excepcional talento creativo le había permitido tanto idear un ordenador revolucionario como triunfar en su comercialización. Tras el Apple II, Jobs y Wozniak se enfrascaron en la creación de Macintosh, el primer ordenador accesible y fácil de manejar sin necesidad de saber informática. Era la realización del sueño desde la invención del primer microprocesador en 1971. El lanzamiento del Macintosh en 1984 supuso un vuelco en las perspectivas del mercado. Su gran innovación fue una interfaz gráfica de diseño exquisito y amigable que simulaba una mesa de trabajo, el escritorio, y la introducción del ratón para ejecutar las funciones haciendo clic sobre los iconos. Ventanas y menús de opciones que se abrían en la pantalla, lo que facilitaba grandemente la interacción entre el usuario y el ordenador. Dejaba de ser necesario comprender, memorizar e introducir a través del teclado multitud de comandos extraños, de modo que hasta un niño podría utilizarlo. En este sentido, Jobs realizó una gran contribución a la introducción de los ordenadores personales en la enseñanza. En 1981, el más fuerte competidor de Apple, IBM,
había sacado al mercado su primer ordenador personal, copiando en buena parte las especificaciones del Apple II, que la propia Apple, de forma un tanto ingenua, había hecho públicas. Con el ánimo de mantener la competitividad de su empresa, Steve Jobs decidió reclutar para la dirección de Apple al entonces presidente de la conocida multinacional de refrescos Pepsi, John Sculley, sin imaginar que éste acabaría echándole de su propia empresa. El estilo de Sculley, un ejecutivo de la vieja guardia, chocaba claramente con la rebeldía y las maneras heterodoxas de Jobs. Si te está gustando el video, suscríbete al canal y activa la campanita de las notificaciones, porque eso me ayuda a traerte más videos como este, con información interesante de los más innovadores empresarios del mundo. Y ahora sigamos. A partir de entonces, crearon diferentes versiones de Apple, siendo cada una más potente que su antecesora. En el año 1985 decidieron romper la sociedad, principalmente porque Stephen Wozniak quedó relegado a un segundo plano tras un accidente, aunque los rumores indicaban que fue debido al carácter complicado de Steve Jobs. El resultado de ambos conflictos fue que Wozniak se marchó de Apple en 1985. El mismo año, fueron despedidos 1.200 empleados a raíz de una amplia reestructuración en la empresa. Jobs se vio forzado a admitir, pero esto no le impidió volver a empezar en solitario de nuevo. Jobs fundó una nueva compañía informática, Next Computer, en el año 1985. Poco tiempo después le compró al director cinematográfico estadounidense George Lucas por $10 millones la división de animación de la productora del cineasta, Lucasfilm Limited. En 1986 nacieron los estudios de animación Pixar, centrados en la producción por ordenador de películas de dibujos animados. Steve Jobs participó activamente en la creación de la película Toy Story. En 1989, Next Computer lanzó su primer ordenador, repleto de funciones extraordinarias, pero que no resultó rentable por su elevado precio y su incompatibilidad con la mayoría de los sistemas existentes en el mercado. Finalmente, el visionario Jobs cerró la división de ordenadores en 1993, con el mérito de haber creado el aparato con el que el programador británico Tim Berners-Lee ideó la World Wide Web, que sería la base del desarrollo y la popularización del Internet. En 1996, Apple decidió comprar Next Computer. Esto suponía la vuelta de Steve Jobs a la empresa fundada por él con un cargo de asesor interno, cargo por el cual Jobs voluntariamente no recibía ningún salario. 9 meses después, la admisión del presidente de Apple provocó que Steve Jobs volviese para la presidencia. En agosto de 1997, Steve Jobs anunció un acuerdo con la corporación rival, Microsoft, que decidió invertir $150 millones en Apple. Las dos compañías se necesitaban y se complementaban, pues Microsoft era el principal fabricante de programas para Macintosh y Apple, uno de los principales testigos en el juicio antimonopolio que la justicia norteamericana había iniciado contra la empresa de Bill Gates. Mejor iban las cosas en Pixar. Con el apoyo de Disney Motion Pictures, la megaproductora del imperio que fundaba Walt Disney, el estudio lanzó Toy Story en 1995, una producción que forma ya parte de la historia del cine por ser el primer largometraje realizado íntegramente por ordenador. La película fue un éxito en taquilla y obtuvo un Oscar de la Academia de Hollywood. El siguiente gran éxito de Pixar fue Bichos, una aventura en miniatura, de 1998, al que seguían nuevos títulos memorables como Monsters de 2001 y Buscando a Nemo de 2003. Su antigua empresa, en cambio, atravesaba momentos difíciles. Desde principios de los 80, los llamados PC clónicos, ordenadores personales compatibles con los de IBM, copaban el mercado gracias a su bajo costo. Con Jobs al frente, Apple había logrado capear el temporal gracias al ya citado Macintosh, 1984.
Su intuitiva interfaz gráfica, fácilmente manejable mediante el ratón, era claramente superior al MS-DOS, el sistema operativo de Microsoft que llevaba los clónicos, y justificaba, junto a otras virtudes, su elevado precio. Pero cuando Microsoft lanzó las primeras versiones del sistema operativo Windows 3.1 en 1992, Windows 95 en 1995, Apple perdió uno de sus principales argumentos de venta. Un PC clónico equipado con Windows y ratón eran tan fáciles de usar como el Macintosh, y mucho más barato. A juicio de casi todos los expertos, Windows era un plagio de la interfaz del Macintosh. Así lo entendió Apple, que de inmediato se enzarzó en demandas y pleitos contra la Microsoft de Bill Gates. La enemistad entre dos personalidades tan contrapuestas como el hipercreativo Steve Jobs y el astuto Bill Gates sería el tema de una película televisiva titulada Piratas de Silicon Valley, producida en 1998 por la cadena TNT. En 1998, Apple volvió a revolucionar el mercado informativo con el lanzamiento del iMac, un ordenador compacto integrado en el monitor, que además de su espectacular diseño vanguardista, estaba preparado para navegar por Internet. Su éxito de ventas colocó a Apple entre los 5 mayores fabricantes de ordenadores personales de Estados Unidos y acarreó una revalorización del 50% de las acciones de la compañía. Durante esta segunda etapa en Apple, en la que se mantenía como director ejecutivo hasta el 2009, Steve Jobs continuó en su línea rompedora, impulsando productos decididamente innovadores. Visto en una perspectiva, no hay duda de que acertó en sus planteamientos. Cuando Jobs asumió de nuevo la presidencia de Apple en septiembre de 1997. La batalla parecía perdida en el 2012, un año después de su muerte. Apple se había convertido en la empresa más valiosa del mundo. La cotización global de sus acciones en la bolsa rozaba los $600 mil millones. Nuevas versiones del iMac, con mayor potencia y cada vez más sofisticadas prestaciones, seguirían apareciendo en los años siguientes, revolucionando de manera constante el mercado. Apple comenzó a desplegar su potencial de creatividad inventiva a otros ámbitos, conjugando, como siempre había hecho, las novedosas funcionalidades con la máxima simplicidad de uso y elegantes diseños minimalistas. El primero fue la música digital, pues en el 2001 desembarcó en el sector musical con un reproductor de audio de bolsillo, el iPod. Y 2 años después creó la tienda musical iTunes, que lideró la venta de música en línea. Estuvo casado desde 1991 con Laureen Powell, a quien conoció en la Universidad de Stanford. Vivieron en Palo Alto, California, con sus 3 hijos. Steve tuvo además otra hija llamada Lisa, fruto de una relación de juventud con Chris Ann Bernan. Su paternidad no la reconoció sino hasta 1991. Sufrió varios problemas graves de salud. En el 2004 se le diagnosticó un cáncer de páncreas, enfermedad que superó tras un tratamiento de una clínica oncológica de California. Posteriormente, en el año 2007, presentó el iPhone, el primero de la familia de teléfonos inteligentes de alta gama desarrollados por Apple. Las novedosas prestaciones del iPhone fueron pronto imitadas por otras empresas. En el 2009, Jobs se sometió a un trasplante de hígado y delegó la mayor parte de sus responsabilidades en Timothy Cook. Aún así, todavía en el 2010, sorprendió al mundo con el iPad, un híbrido de tableta y teléfono móvil, sin necesidad de teclado ni ratón. Steve Jobs presentó la segunda versión, el iPad 2, en el año 2011, en la que sería una de sus últimas apariciones en público. El 5 de octubre del 2011, a los 56 años de edad, Jobs falleció en su casa de Palo Alto. Jobs deja a Laureen, su esposa, durante 20 años, 3 hijos y Lisa Bernan Jobs, su hija de una relación anterior. Su familia hizo una declaración diciendo que murió en paz.
En las 2 semanas posteriores a su muerte, la web de Apple presentó una página con el nombre Jobs, su fecha de nacimiento y fallecimiento, y un retrato en blanco y negro. Haciendo clic en la imagen, se presentaba la nota necrológica que decía: Apple ha perdido un visionario y genio creativo y el mundo ha perdido un ser humano maravilloso. Los que hemos tenido la suerte de conocerlo, hemos perdido a un mentor e inspirador amigo. Un pequeño funeral privado tuvo lugar el 7 de octubre del 2011, cuyos detalles no han sido revelados por respeto a la familia de Jobs. Jobs está enterrado en Alta Mesa Memorial Park, el único cementerio no confesional de Palo Alto. Y esta es la historia de la vida de este creativo visionario de la informática que trajo a la realidad sus sueños de un ordenador, un móvil capaz de llevar toda la información necesaria y aportó los inicios de la música digital. Sin jamás darse por vencido, intentó varias veces, hasta que logró imponer su marca a nivel mundial. Si te ha gustado el video, suscríbete al canal y activa la campanita de las notificaciones y no olvides dejarme un like, que es para mí de gran ayuda para seguir trayéndote historias inspiradoras. Ahora me despido, hasta el próximo video, hasta pronto.